El hospital de la Ciudad de México estaba abarrotado. Las luces blancas de los pasillos se mezclaban con el pitido incesante de los monitores, con el murmullo de médicos que corrían de un cuarto a otro, con el llanto de familias que se aferraban a la esperanza. El aire olía a desinfectante y cansancio. Fue en medio de ese caos cuando apareció el niño descalzo. Caminaba sin prisa, con el cabello revuelto y la ropa polvorienta. Nadie parecía notarlo, pero sus ojos se clavaron en Alejandro. Con una voz tranquila, apenas un susurro, dijo: «Él me dijo que la sanaría». Alejandro parpadeó, sin entender. ¿A quién se refería? ¿Quién era ese niño? El instante fue tan fugaz que pensó haberlo imaginado. Pero las palabras quedaron suspendidas, golpeándole el pecho con más fuerza que cualquier diagnóstico. Querido oyente, antes de seguir con esta historia que cambiará la manera en que miras la fe y la esperanza, suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que viene. Alejandro Ramírez, de 29 años, médico residente en el área de nefrología, se había forjado en la idea de que todo debía tener una explicación lógica. La ciencia, le repetía a sus compañeros, era el único camino para entender la vida y la muerte. Sin embargo, en ese pasillo frío las palabras del niño lo dejaron en un estado de desconcierto que ni sus años de estudio podían aclarar. La noticia que lo tenía devastado era reciente. Su madre, doña Carmen, había ingresado con un diagnóstico grave: insuficiencia renal avanzada. Alejandro, que tantas veces había hablado de tratamientos y probabilidades con pacientes ajenos, ahora sentía el peso de cada término médico sobre sus hombros. Ya no eran estadísticas. Era su madre, la mujer que lo había criado con un amor inmenso en el barrio de Coyoacán, entre aromas de pan dulce recién horneado y rezos nocturnos frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Mientras caminaba hacia la sala donde ella descansaba, recordaba las palabras de su abuela: «Hijo, la fe es lo único que nos sostiene cuando todo lo demás falla». Él nunca quiso creer del todo. Había estudiado con empeño para demostrar que el conocimiento superaba la superstición. Y, sin embargo, ¿cómo explicar al niño? ¿De dónde había salido? En la habitación, doña Carmen estaba recostada, pálida, con el rostro cansado pero los ojos serenos. Al verlo sonrió débilmente. «Alejandro, mi hijo», dijo con voz apagada. «No te preocupes tanto, Dios tiene sus planes». Él se sentó a su lado apretando su mano con fuerza. «Mamá, por favor, deja de hablar así. Yo estoy aquí y voy a hacer todo lo posible para que mejores. No estás sola». Ella lo miró con ternura. «Nunca estamos solos, hijo, nunca». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quiso cambiar de tema, hablar de los medicamentos, de los procedimientos, de lo que conocía, pero sus ojos, cansados y firmes, parecían decirle que había algo más allá de los tubos y los informes clínicos. El recuerdo del niño volvió como un eco. Él me dijo que la sanaría. ¿Quién era él? ¿Qué significaba sanar en medio de un cuadro tan grave? El joven médico no podía responder, pero una parte de él, la más escondida, la que había callado durante años, comenzó a inquietarse. La noche avanzaba, y en cada rincón del hospital se mezclaban historias de esperanza y de dolor. Alejandro se quedó allí, observando a su madre dormir, mientras en su mente resonaban las palabras que lo habían perseguido desde aquel pasillo. No sabía aún que ese niño descalzo marcaría el inicio de un camino que lo transformaría para siempre. Y así, entre la incertidumbre y el temor, el verdadero conflicto apenas comenzaba a desplegarse. La mañana siguiente, Alejandro salió del hospital para despejar la mente. El aire fresco de la Ciudad de México lo recibió con una mezcla de aromas: café recién colado de los puestos callejeros, pan dulce en canastas de mimbre, el humo de los anafres donde unas señoras preparaban tlacoyos. Caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por la memoria que lo arrastraba a su infancia en Coyoacán. Allí había crecido entre plazas llenas de artesanos, murales que contaban historias del pueblo y procesiones que recorrían las calles en cada fiesta patronal. La familia Ramírez
siempre fue reconocida en el barrio. Doña Carmen, su madre, era mujer de carácter fuerte, pero generosa con todos. En los mercados siempre se detenía a platicar con las vendedoras, a preguntar por sus hijos, a compartir recetas. Alejandro recordaba que, de niño, muchas veces se avergonzaba cuando ella lo obligaba a cargar canastas de flores para llevar a la parroquia. Él quería jugar fútbol en la calle con sus amigos, pero terminaba acompañándola a las misas, escuchando el repicar de las campanas y el olor a incienso que se impregnaba en la ropa. «La fe es lo que sostiene al pueblo, hijo», le repetía Carmen mientras encendía veladoras frente a la Virgen de Guadalupe. Su hermana, María Fernanda, absorbió esas enseñanzas con devoción. Se convirtió en maestra rural, siempre comprometida con los niños más necesitados. En cada conversación encontraba la manera de hablar de Dios, de esperanza, de fortaleza espiritual. Alejandro, en cambio, se fue alejando poco a poco. Lo suyo era el conocimiento técnico, los libros de anatomía, los laboratorios llenos de instrumentos y fórmulas. Esa distancia se había convertido en un muro silencioso entre ellos. No eran discusiones abiertas, pero sí pequeñas tensiones. Cada vez que María Fernanda mencionaba a un santo o a un milagro, Alejandro fruncía el ceño. Cada vez que él hablaba de estadísticas y porcentajes, ella sonreía con paciencia, como si supiera que algún día él volvería a mirar más allá de la lógica. Aquella mañana, mientras cruzaba la plaza de Coyoacán, Alejandro se topó con el padre Esteban. Era un hombre de edad avanzada, con cabello completamente blanco y mirada serena. Había sido párroco de la comunidad desde que Alejandro era niño, y conocía cada rincón del barrio, cada historia, cada dolor y alegría de las familias. «Alejandro, hijo, te he visto entrar y salir del hospital estos días». «¿Cómo está tu madre?», preguntó el sacerdote con voz pausada. El joven bajó la mirada conteniendo la emoción. «No muy bien, padre. Los médicos no son optimistas». El sacerdote suspiró, apoyando una mano sobre su hombro. «Carmen siempre ha sido una mujer de fe, y sé que tú has seguido otro camino, pero no olvides que la esperanza también cura». Alejandro no respondió. Le dolía aceptar esas palabras, porque en su interior había una parte que deseaba creer, aunque su formación lo obligara a dudar. Regresó a casa para buscar algunas pertenencias de su madre. El hogar estaba impregnado de recuerdos. El olor de los guisos de frijol con epazote, las paredes adornadas con fotografías familiares, los bordados coloridos que doña Carmen había hecho durante años. Sobre la mesa un rosario descansaba junto a un frasco de medicina olvidado. Alejandro lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. En ese momento, María Fernanda apareció desde la cocina, secándose las manos en un trapo. «Ale, pensé en llevar una imagen de la Virgen al hospital. Mamá siempre la mira con tanta paz». Él suspiró con fastidio. «Fernanda, por favor, eso no la va a curar. Necesitamos concentrarnos en los tratamientos, en los procedimientos médicos». Ella lo miró con calma, sin alzar la voz. «No todo está en tus manos, hermano. Hay cosas que no podemos controlar». Las palabras resonaron en su mente mientras recogía las cosas en silencio. Entre los recuerdos familiares, las tensiones no resueltas y la enfermedad de su madre, Alejandro sentía que el mundo se le encogía. Aún así, en lo profundo de su corazón empezaba a sospechar que lo que había vivido la noche anterior con el niño descalzo no era una simple ilusión. El día avanzaba, y aunque intentaba mantenerse firme, la sombra de la duda lo acompañaba en cada paso. El regreso de Alejandro al hospital fue silencioso, casi pesado. Cada paso que daba por los pasillos le recordaba la fragilidad del tiempo. El edificio, con sus paredes frías y su olor a desinfectante, parecía una prisión invisible, donde la esperanza y la desesperación convivían en cada esquina. Allí, entre sillas metálicas desgastadas y rostros agotados de familiares, se sentía un extraño equilibrio. Todos compartían la misma espera, la misma incertidumbre. Doña Carmen había sido trasladada a una sala más controlada.
Los médicos confirmaron lo que Alejandro ya sabía desde hacía semanas: insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. Para un hijo cualquiera era devastador, pero para un médico resultaba doblemente cruel. Conocía cada término, cada número en los análisis, cada consecuencia de la enfermedad. Y lo peor era saber que las probabilidades no estaban a su favor. Al entrar a la habitación, la encontró despierta con la mirada fija en la ventana. «Mamá», dijo suavemente sentándose a su lado, «¿cómo te sientes hoy?». Ella sonrió débilmente, como si quisiera disimular el dolor. «Cansada, hijo, pero tranquila. Tú estás aquí y eso me da fuerza». Alejandro apretó los labios. Había pasado tantas horas estudiando sobre diagnósticos, complicaciones y tratamientos, pero nada lo había preparado para ver a su madre en esa situación. «No te preocupes, vamos a luchar. Yo sé cómo manejar esto». Doña Carmen giró el rostro hacia él, con esa ternura que nunca perdió. «Alejandro, tú siempre has querido controlarlo todo, pero la vida no funciona así. Hay cosas que se escapan de nuestras manos». El joven evitó su mirada, fingiendo revisar los aparatos. Sabía que tenía razón, pero no podía aceptarlo. No aún. Horas más tarde, en la sala de médicos, se encontró con su colega, el doctor Hernández. Era un hombre mayor con bigote espeso y carácter duro. «Ramírez», le dijo mientras revisaba unos informes, «ya sabes que no podemos hacer mucho más. Diálisis continua, tratamientos de soporte, pero el pronóstico no cambia». Alejandro respiró hondo, intentando mantener la calma. «Lo sé, doctor, pero no pienso rendirme. Ella es mi madre». Hernández lo miró con una mezcla de respeto y compasión. «A veces lo más difícil no es salvar una vida, sino aceptar los límites de la medicina». Esa frase lo persiguió durante todo el día. En el pasillo, la enfermera Lupita, siempre sonriente a pesar del cansancio, lo detuvo. «Doctor, su mamá es fuerte. Yo la he visto rezando bajito. Dice que no tiene miedo». Alejandro frunció el ceño. «Lupita, con respeto, lo que necesitamos no son rezos, sino resultados clínicos». Ella bajó la voz, pero no perdió la serenidad. «Tal vez, doctor, lo uno no excluye lo otro. A veces la fe le da a la gente la fuerza que los medicamentos no alcanzan». Alejandro no respondió. Era como si todos a su alrededor se empeñaran en recordarle que no podía sostenerlo todo solo con la ciencia. Esa noche, al quedarse un momento en silencio junto a su madre, sintió la carga de sus emociones reventando por dentro. Pensaba en sus años de estudio, en las madrugadas enteras dedicadas a comprender el cuerpo humano, en los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí. Todo para que, al final, la vida le mostrara que ni la ciencia más avanzada podía darle certeza. Miró a doña Carmen dormida, su respiración lenta, el rostro apagado. Y en lo más profundo de su ser, una batalla lo desgarraba. El médico que se negaba a rendirse y el hijo que solo quería creer en algo más, aunque no supiera en qué. El eco de las palabras del niño descalzo volvió a su mente, con un peso inesperado. «Él me dijo que la sanaría». Alejandro cerró los ojos, agotado, sin imaginar que esas palabras pronto cobrarían una fuerza imposible de ignorar. La madrugada cayó sobre el hospital como un manto espeso. Los pasillos se volvían silenciosos, apenas interrumpidos por el zumbido de los ventiladores y el eco de pasos solitarios. Alejandro había pasado más de 12 horas junto a su madre, revisando gráficas, ajustando tratamientos, convencido de que si se mantenía ocupado, la desesperación no lo alcanzaría. Pero el cansancio terminó venciéndolo y salió a caminar por los corredores buscando aire. El pasillo central estaba casi vacío. Una máquina de café soltaba un olor amargo y un par de camilleros conversaban en voz baja. Fue entonces cuando Alejandro lo vio otra vez. El niño descalzo, con la misma ropa polvorienta y el mismo cabello revuelto, avanzando despacio como si nadie más lo advirtiera. Alejandro se detuvo en seco. «Oye», murmuró casi incrédulo. El niño levantó la mirada
y sus ojos oscuros se iluminaron con una calma que desconcertó al joven médico. No parecía perdido ni asustado, más bien irradiaba una seguridad serena, impropia de un niño de su edad. «Jesús está aquí», dijo con voz clara sin titubear. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, esperando que alguien más reaccionara, pero los camilleros seguían en su conversación, como si no hubieran visto nada. «¿Quién eres tú?», preguntó acercándose con paso inseguro. El niño inclinó la cabeza, sin apartar la mirada. «Solo vine a recordarte que no tengas miedo». Alejandro intentó extender la mano, pero en ese instante, una enfermera pasó por el pasillo empujando una camilla, y cuando volvió a mirar, el niño ya no estaba. El médico se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Regresó a la sala de su madre, tratando de convencerse de que era producto de la fatiga. Alucinaciones por falta de sueño, pensó. Sin embargo, las palabras «Jesús está aquí» retumbaban en su interior con una fuerza que ninguna explicación científica lograba apagar. Al entrar, doña Carmen lo miró con ternura. «¿Qué te pasa, hijo? Estás pálido». Él sacudió la cabeza fingiendo calma. «Nada, mamá, solo estoy cansado». Ella sonrió débilmente. «Descansa un poco. Yo estaré bien». Alejandro se sentó a su lado, en silencio. Observaba el rostro de su madre, marcado por arrugas que contaban historias de lucha y amor. Quiso decirle lo que había visto, pero se contuvo. No podía darle falsas esperanzas. Más tarde, al cruzar con María Fernanda en la cafetería del hospital, la conversación volvió a tensarse. «Ale, ¿qué cara traes? Pareces asustado», comentó ella, mientras removía su café con calma. Él titubeó unos segundos. Vi a un niño en el pasillo. Estaba descalzo, hablaba de Jesús. María Fernanda dejó la cucharita sobre la mesa y lo miró con ojos brillantes. «¿Y qué te dijo?» Alejandro frunció el ceño. «Que Jesús está aquí». «Fernanda, no tiene sentido». Ella sonrió, como si aquella frase confirmara lo que siempre había creído. «Tal vez Dios está tratando de mostrarte algo». Él bufó, nervioso. «No, no». Seguramente estaba perdido o tal vez ni siquiera existía. Debe ser el cansancio. María Fernanda no discutió. Solo lo observó con la serenidad de quien guarda un secreto que el otro aún no entiende. Esa noche, mientras el hospital parecía sumergirse en un sueño colectivo, Alejandro se quedó despierto, repasando cada instante. Había visto al niño claramente, había escuchado sus palabras. No podía negarlo. Sin embargo, aceptarlo significaba abrir la puerta a algo que había rechazado toda su vida, la posibilidad de que hubiera algo más allá de lo medible y lo comprobable. El silencio del hospital lo envolvió, pero su mente seguía inquieta. El niño descalzo no era un simple recuerdo pasajero. Y aunque no lo supiera todavía, aquella aparición estaba destinada a desatar preguntas que cambiarían el rumbo de todo. La mañana siguiente amaneció gris sobre la ciudad. Una llovizna ligera caía sobre los techos del hospital, empañando los ventanales. Alejandro apenas había dormido. La imagen del niño descalzo lo perseguía con insistencia. Quiso olvidarlo, convencerse de que su mente lo había engañado, pero cada detalle seguía fresco. La voz clara, la seguridad en sus palabras, esa serenidad imposible. En la habitación, doña Carmen parecía más frágil. La piel se le pegaba a los huesos y sus manos temblaban levemente cuando trataba de sujetar el rosario que siempre llevaba consigo. Alejandro la observaba con una mezcla de ternura y rabia contra la vida. «Hijo, tráeme por favor la imagen de la Virgen que está en casa», dijo ella de pronto, con una voz suave pero firme. Alejandro apretó los dientes. «Mamá, no necesitas eso. Lo que importa ahora es seguir el tratamiento, mantenerte estable». Ella sonrió débilmente. «La fe me da fuerza, Alejandro. No me la quites». El joven suspiró, sintiéndose atrapado entre dos mundos irreconciliables.
Recordó de inmediato su infancia en Oaxaca, cuando cada diciembre su madre lo llevaba de la mano a la Basílica de la Virgen de Juquila. El camino era largo, lleno de peregrinos que avanzaban descalzos, entonando cantos y cargando veladoras. Él se quejaba, pero Carmen le decía: caminar con sacrificio nos acerca al milagro. En esos recuerdos también estaba su abuela, con su rebozo floreado, encendiendo incienso en cada altar y murmurando oraciones en zapoteco. Alejandro nunca entendió esas costumbres. Para él eran tradiciones viejas, ajenas a la modernidad, pero en su madre esas prácticas eran raíz, identidad, motor de vida. Más tarde, María Fernanda llegó al hospital cargando una bolsa de tela. Al abrirla, Alejandro reconoció enseguida la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, que siempre estuvo en el comedor de la casa. «No, Fer, por favor», dijo él con firmeza. «No vamos a llenar la habitación de símbolos. Esto es un hospital, no una iglesia». Ella lo miró con calma. «No es para ti, es para mamá. ¿Qué te cuesta?» Doña Carmen, al ver la imagen, extendió las manos con esfuerzo. «Gracias, hija. Ahora sí siento que no estoy sola». Alejandro se apartó, frustrado. «Esto no la va a curar. Es solo una ilusión». María Fernanda lo enfrentó con una serenidad dolorosa. «Tal vez tú no lo entiendas, pero para ella es más que un objeto. Es la esperanza que necesita para resistir». El silencio se hizo pesado entre los tres. Afuera, la lluvia seguía cayendo, marcando un ritmo constante en los ventanales. Alejandro sintió que el peso de las tradiciones lo envolvía, como una manta que nunca quiso ponerse, pero que ahora lo cubría sin pedir permiso. Recordó también las fiestas patronales en Coyoacán, cuando las calles se llenaban de papel picado, mariachis y rezos colectivos. Mientras él jugaba con otros niños, su madre lo buscaba para arrastrarlo frente al altar improvisado en la plaza. La mezcla de fe y cultura siempre había estado presente en su vida, aunque él se esforzara en rechazarla. Ahora, al ver la paz reflejada en el rostro de su madre, mientras sostenía a la Virgen, se preguntaba si acaso estaba siendo injusto. ¿Qué tenía de malo permitirle esa esperanza, aunque él no creyera? Sin embargo, la rebeldía seguía ahí, resistiéndose a ceder. Esa noche, al salir de la habitación, Alejandro se detuvo en el pasillo. Sentía que el mundo de su madre y el suyo chocaban con violencia. Ella encontraba consuelo en símbolos y rezos, él en diagnósticos y tratamientos. Y en medio de ambos estaba el niño descalzo, con sus palabras imposibles rompiendo toda certeza. Alejandro respiró hondo. Sabía que pronto tendría que decidir cuánto estaba dispuesto a aceptar. El cansancio acumulado se reflejaba en los ojos de Alejandro. Había pasado días enteros en el hospital, entre discusiones con su hermana, preocupaciones por su madre y esa incómoda sensación de que algo fuera de lo común lo acechaba. Una mañana, al entrar en la sala de médicos, lo recibió el doctor Hernández con su tono habitual, seco y pragmático. «Ramírez», dijo sin levantar la vista de los informes, «la condición de tu madre no cambiará por más que vigiles cada minuto. Los números son claros». Alejandro apretó los puños. «Conozco los números, doctor, pero no pienso dejarla sola». Hernández lo miró por encima de las gafas con una mezcla de respeto y escepticismo. «Lo entiendo, pero recuerda, eres médico antes que hijo. Si dejas que las emociones te controlen, perderás objetividad». Las palabras le dolieron, no porque fueran duras, sino porque en el fondo sabía que había verdad en ellas. Pero, ¿cómo separar el corazón de la ciencia cuando se trataba de su madre? Más tarde, mientras revisaba expedientes, la enfermera Lupita se acercó. Era una mujer de sonrisa cálida, acostumbrada a escuchar las historias de los pacientes y dar consuelo con palabras simples. «Doctor», dijo con suavidad, «su mamá preguntó si podía rezar conmigo un Ave María antes de dormir». Alejandro levantó la vista, sorprendido. «¿Y usted qué hizo?» «Me tomó de la mano y rezamos juntas», respondió con naturalidad. Se quedó tranquila después de eso. Él suspiró entre la frustración y la impotencia. «Lupita,
Usted sabe que eso no cambia el diagnóstico. La enfermera no discutió. Solo lo observó con una serenidad que incomodaba. Tal vez no cambie el diagnóstico, doctor, pero cambia la forma en que la gente enfrenta el dolor. Esas palabras quedaron resonando en su interior, como un eco imposible de acallar. En la tarde, Alejandro volvió a discutir con María Fernanda. Ella había organizado que unas vecinas del barrio llevaran flores y veladoras al hospital para pedir por la salud de doña Carmen. «No necesitamos una procesión en un hospital», exclamó él perdiendo la paciencia. «No es una procesión, Ale», respondió ella con calma. «Es un gesto de cariño. Mamá siente que la comunidad la acompaña. Lo que necesitamos son médicos, no símbolos». Fernanda lo miró fijamente. «¿Y de qué te sirve tanto conocimiento si ni siquiera puedes aceptar que tu madre encuentra fuerza en su fe?» Alejandro calló. No tenía respuesta. La tensión se quedó suspendida entre ellos, como un muro invisible que crecía cada vez más. Esa noche, mientras caminaba solo por el pasillo, Alejandro se encontró con el padre Esteban, que había ido a visitar a doña Carmen. El sacerdote lo saludó con afecto. «Tu madre me pidió oración. La vi serena, confiada. Es una mujer de fe admirable». Alejandro, cansado, replicó con cierta dureza. «Con todo respeto, padre, la oración no sustituye a los tratamientos». El sacerdote asintió sin molestarse. «No lo sustituye, hijo, pero lo acompaña. La medicina alivia el cuerpo, la fe, el espíritu. Ambos son necesarios». Alejandro no respondió. Había escuchado tantas veces esa idea en su infancia, pero ahora, enfrentado a la enfermedad de su madre, esas palabras lo atravesaban distinto. De regreso a la sala, vio a doña Carmen dormida, sosteniendo el pequeño rosario entre sus manos. No pudo evitar pensar que, pese a los tratamientos, lo único que parecía darle verdadera paz era aquello que él siempre había rechazado. Alejandro se dejó caer en una silla. Sentía que todos a su alrededor tenían un papel claro. Su madre confiaba en la fe, su hermana la reforzaba, Lupita y el padre Esteban la acompañaban. Y él era el único que seguía resistiéndose, atrapado entre la lógica y una incertidumbre que ya no podía explicar con estadísticas. Y aunque no lo quisiera admitir, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. La tensión en el hospital parecía crecer con cada día que pasaba. Alejandro caminaba por los pasillos con la bata desabrochada, el rostro cansado y las manos heladas, como si hubiera perdido el control de su propio cuerpo. Cada conversación con sus colegas terminaba en diagnósticos fríos y porcentajes que no le ofrecían consuelo. Cada encuentro con su hermana y su madre, en cambio, lo empujaba a un terreno que él no quería pisar, el de la fe, el de las cosas que no podía medir. Fue en ese estado de agotamiento que lo volvió a ver. El niño descalzo apareció de repente en la sala de espera, como si hubiera estado esperándolo. Sus pies sucios dejaban huellas casi invisibles sobre el piso brillante, y su ropa parecía la misma, sencilla, polvorienta, como si viniera de la calle y a la vez como si perteneciera a otro lugar. Alejandro se detuvo. «Tú otra vez», murmuró con incredulidad. El niño lo miró con calma, con esa seguridad desconcertante que no correspondía a su corta edad. «No tengas miedo», dijo con voz serena. «Él me dijo que tu madre sanaría». Las palabras golpearon a Alejandro como un martillazo en el pecho. «¿Quién es él?», preguntó, dando un paso hacia adelante. El niño ladeó la cabeza, como si la respuesta fuera tan obvia que no necesitara explicación. «Jesús». Alejandro se quedó en silencio, incapaz de reaccionar. Su mente racional buscaba desesperadamente una salida. Quizás era un niño de algún paciente, quizás repetía lo que escuchaba en su casa, quizás todo era una coincidencia. Pero algo en la firmeza de su voz lo desarmaba. «¿Cómo sabes tú eso?», insistió Alejandro con un nudo en la garganta. El niño sonrió, una sonrisa tranquila, como si lo comprendiera todo. «Porque él me lo dijo». Antes de que pudiera replicar,
El niño comenzó a caminar hacia el final del pasillo. Alejandro lo siguió apresurado, con pasos torpes, pero al doblar la esquina ya no estaba. Miró alrededor. Enfermeras, pacientes, familiares. Ninguno parecía haberlo visto. Respiró hondo, apoyándose contra la pared. El corazón le latía desbocado. Cuando regresó a la sala de su madre, intentó disimular. Doña Carmen lo miró con dulzura. «¿Qué tienes, hijo? Pareces alterado». «Nada, mamá, solo estoy cansado», mintió evitando su mirada. Ella asintió, como si supiera que no decía la verdad, pero no lo presionó. Más tarde, en la cafetería, María Fernanda notó su inquietud. «Ale, ¿qué pasó? Estás raro». Alejandro dudó unos segundos, pero al final cedió. «Lo vi otra vez. El niño». «¿Y qué te dijo?», preguntó ella con un brillo especial en los ojos. «Que Jesús le había dicho que mamá sanaría». Fernanda sonrió suavemente. «¿Y todavía dudas?». Él se pasó la mano por el cabello, desesperado. «Claro que dudo. No puede ser real. No tiene sentido». Ella lo miró con paciencia, pero con firmeza. «Tal vez no tenga sentido para ti, pero eso no significa que no sea verdad». Alejandro guardó silencio. Por primera vez, la seguridad que siempre lo acompañaba comenzó a resquebrajarse. Esa noche, mientras intentaba dormir en la sala de médicos, las palabras del niño se repetían en su mente como un eco inquebrantable. «Él me dijo que tu madre sanaría». No sabía si debía tomarlas como una ilusión, una señal o una broma cruel del destino. Pero sabía con una certeza que lo asustaba que su resistencia estaba empezando a quebrarse. Y así, sin que pudiera evitarlo, la duda se convirtió en la sombra que lo seguiría en cada paso. Las horas se volvían interminables dentro del hospital. Alejandro sentía que cada minuto se repetía con la misma rutina de monitores sonando, médicos entrando y saliendo, y pacientes aferrándose a la esperanza como si fuera lo último que les quedaba. Pero en el caso de su madre, el tiempo se transformaba en una tortura. Cada examen, cada análisis, confirmaba que la enfermedad avanzaba sin piedad. Doña Carmen había empeorado. Su respiración era más lenta, y sus ojos, aunque todavía dulces, se nublaban con un cansancio que a Alejandro le partía el alma. La veía luchar con dignidad, sonreír cuando sus hijos estaban cerca, y aún así, cada gesto revelaba el dolor de un cuerpo que ya no respondía. Esa noche, mientras la acompañaba, escuchó los rezos de otras familias en el pasillo. Un grupo de mujeres sostenía rosarios y murmuraba plegarias por un pariente en estado crítico. Alejandro cerró los ojos con fuerza. No quería escuchar, no quería dejarse arrastrar por esa fe colectiva que a todos parecía sostener menos a él. María Fernanda entró con un termo de café y se sentó a su lado. «La escuché toser más fuerte hoy», dijo preocupada. «Los médicos no creen que resista mucho tiempo sin otra diálisis». Alejandro suspiró. «Lo sé, pero el cuerpo ya está demasiado débil. No sé si soportará». Ella lo miró en silencio. Luego bajó la voz. «Ale, ¿te das cuenta de que no todo depende de ti?». Él reaccionó con dureza. «Claro que depende de mí, soy médico. Si me rindo, entonces, ¿para qué estudié todos estos años?». Fernanda negó suavemente con la cabeza. «No se trata de rendirse, se trata de aceptar que no puedes controlar todo». Alejandro se quedó callado, sintiendo cómo esas palabras lo herían más que cualquier diagnóstico. Horas después, mientras su madre dormía, apareció el padre Esteban. Se acercó con pasos tranquilos, llevando en la mano una pequeña Biblia gastada. «Hijo», le dijo en voz baja, «tu madre me pidió que leyera un salmo». Alejandro lo observó, cansado, pero no lo detuvo. El sacerdote abrió el libro y comenzó a leer con voz firme y pausada. Cada palabra llenaba el cuarto con un silencio distinto, más profundo que el habitual. Alejandro no quería admitirlo, pero esa lectura le trajo una paz inesperada. Cuando terminó, el padre Esteban se sentó junto a él. «La fe no compite con la ciencia, Alejandro, la completa». El joven bajó la mirada, incapaz de responder.
Sentía que estaba atrapado en un camino lleno de pruebas. Su razón le decía que todo estaba perdido, pero su corazón comenzaba a rebelarse contra esa idea. En la madrugada, salió al pasillo buscando despejar la mente. Se recargó contra la pared y observó cómo una madre abrazaba a su hijo enfermo mientras rezaba en silencio. La escena lo golpeó con fuerza. Ese niño no entendía de diagnósticos ni estadísticas, pero encontraba calma en los brazos de su madre. Alejandro cerró los ojos, deseando poder hacer lo mismo, dejar de luchar contra todo y simplemente confiar. Pero en su interior, el orgullo y la costumbre de controlar cada detalle no lo dejaban ceder. Volvió a la habitación. Doña Carmen abrió los ojos y lo miró con ternura. «Hijo, ¿por qué tienes esa cara de sufrimiento?» Él se sentó a su lado, tomando su mano con fuerza. «Porque no quiero perderte, mamá». Ella acarició su mejilla con un gesto débil pero lleno de amor. «No me perderás. Pase lo que pase, siempre estaré contigo». Alejandro apretó los labios, luchando contra las lágrimas. En ese momento comprendió que no solo enfrentaba la enfermedad de su madre, enfrentaba sus propios miedos, sus límites, y la idea de que tal vez debía abrirse a algo más grande que él. Y aunque no quería aceptarlo, cada prueba lo empujaba un poco más hacia esa rendición que tanto temía. El hospital se había convertido en una segunda casa para Alejandro. Cada día era una batalla contra la fatiga, contra la impotencia y, sobre todo, contra sí mismo. Su madre seguía en estado crítico y las conversaciones con los médicos se volvían cada vez más duras. Las opciones eran limitadas. Continuar con un tratamiento invasivo que apenas ofrecía un hilo de esperanza, o dejar que el cuerpo de doña Carmen siguiera su curso natural. Esa mañana, en la sala de juntas, el doctor Hernández fue directo. «Ramírez, lo sabes bien, otro procedimiento podría ser más un sufrimiento que una solución». Alejandro guardó silencio, con los brazos cruzados. «No quiero rendirme». Hernández lo miró con firmeza. «Entiendo que es tu madre, pero piensa como médico. ¿Vale la pena exponerla a un dolor mayor sin garantías reales?» Alejandro no respondió. Sus pensamientos eran un torbellino. Cuando salió, encontró a María Fernanda en el pasillo con expresión preocupada. «Ale, tenemos que hablar». Se sentaron en una banca junto a la ventana. La luz de la mañana entraba débilmente, iluminando el rostro cansado de ambos. «Los médicos creen que es mejor no seguir forzando su cuerpo», dijo Fernanda con voz suave. Alejandro se tensó. «¿Y tú qué piensas?» «Creo que mamá merece paz», contestó ella, con lágrimas contenidas. «No quiero verla sufrir más». Él se levantó de golpe. «¿Y entonces qué propones? ¿Que la dejemos morir?» «No es dejarla morir, Ale. Es dejarla en manos de Dios». Las palabras de su hermana lo atravesaron como una herida. Sentía que el mundo lo presionaba para rendirse, pero su corazón se negaba. Esa misma tarde, mientras caminaba por el pasillo central, volvió a verlo. El niño descalzo estaba allí, parado tranquilamente, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. Alejandro se quedó paralizado. «¿Por qué me dices esas cosas?», preguntó con voz tensa. El niño lo miró fijamente. «Porque es verdad. No tengas miedo. Él me dijo que tu madre sanaría». Alejandro apretó los puños. «¿Sanar? Eso no significa nada. ¿Sanar cómo? ¿Cuándo?» El niño sonrió sereno. «Tú no necesitas saberlo, solo creerlo». Y una vez más, desapareció entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Alejandro sintió que sus fuerzas se derrumbaban. Volvió a la habitación y encontró a doña Carmen despierta. Ella le tomó la mano con suavidad. «Hijo, no cargues con tanto. Tu hermana y yo queremos que entiendas que no tienes que pelear solo». Él la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pero si no peleo, ¿qué me queda?» «Te queda confiar», susurró ella. A veces la confianza es más difícil que la lucha. Esa noche, Alejandro se quedó largo rato en la capilla del hospital. No rezaba, solo observaba las veladoras encendidas, escuchaba el murmullo de otras familias suplicando por sus seres queridos. En el fondo,
Sentía que estaba en una encrucijada: seguir aferrado a la ciencia que siempre lo había guiado, o permitir que esa fe que había rechazado entrara por primera vez en su vida. La decisión aún no estaba tomada, pero sabía que no podría evadirla mucho más. Y de manera inevitable, las palabras del niño seguían regresando, como un eco que no lo dejaba en paz. La tarde caía con un cielo rojizo sobre la ciudad, pero dentro del hospital no había diferencia entre día y noche. El tiempo se medía en alarmas de monitores y en respiraciones entrecortadas. Alejandro estaba de pie junto a la cama de su madre cuando escuchó las palabras que temía. «Doctor Ramírez», dijo Hernández con tono grave, «la condición de su madre se ha deteriorado. Su cuerpo está colapsando». Alejandro cerró los ojos. Sabía lo que significaba, pero no quería aceptarlo. «Haremos otra diálisis», insistió con voz firme. Hernández lo miró con compasión. «No resistirá. A estas alturas, solo un milagro podría salvarla». Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Las frases «solo un milagro» resonaban en su cabeza con un eco insoportable. Esa noche, el ambiente en la habitación era denso. Doña Carmen respiraba con dificultad y su hermana estaba de rodillas junto a la cama, rezando en silencio. Alejandro, incapaz de soportar más, salió al pasillo. El hospital estaba casi desierto, iluminado solo por luces frías. Se recargó contra la pared y dejó escapar un sollozo. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba. Era el médico brillante, el hijo responsable, el hombre que debía tener todas las respuestas, pero ahí, en ese pasillo, se sintió como un niño perdido. En medio de su desesperación, las palabras del niño descalzo volvieron a su mente. «Él me dijo que tu madre sanaría». Quiso rechazarlas, pero en lugar de disiparse, se aferraron más fuerte a su corazón. Volvió a la habitación y se sentó a los pies de la cama. María Fernanda lo miró sorprendida al verlo con los ojos enrojecidos. «Ale, ¿estás bien?». Él no contestó de inmediato. Luego, en voz baja, casi un susurro, dijo: «No recuerdo la última vez que recé». Fernanda tomó su mano con ternura. «No necesitas palabras perfectas, solo habla con él». Alejandro miró a su madre, frágil y serena a pesar del dolor. Sintió una punzada en el pecho, como si una barrera interna se rompiera. Bajó la cabeza y con la voz temblorosa murmuró: «Dios, si de verdad estás ahí, si de verdad puedes escucharme, no me la quites, no sé qué hacer sin ella». Un silencio profundo lo envolvió. No hubo respuesta, no hubo señales visibles, pero dentro de sí sintió un peso distinto. No estaba cargando solo. María Fernanda apretó su mano con fuerza. «Eso es todo lo que necesitabas, Ale». La noche transcurrió entre suspiros y vigilias. Los médicos entraban y salían, repitiendo las mismas palabras: condición crítica, sin mejoría, prepararse para lo peor. Pero Alejandro ya no las escuchaba igual. Por primera vez dejó de luchar contra lo imposible. Por primera vez se permitió rendirse. En esa rendición no había derrota, sino una extraña paz que no lograba comprender. Al amanecer, cuando las luces del hospital comenzaron a anunciar un nuevo día, Alejandro sintió que algo se acercaba. No sabía si era esperanza, resignación o simplemente el final. Lo único que sabía era que lo inevitable estaba a punto de ocurrir y que su vida, de un modo u otro, cambiaría para siempre. Y así, con el corazón en un hilo, aguardó lo que estaba por venir. La madrugada en el hospital se sentía interminable. El silencio se mezclaba con el pitido irregular de los monitores y con el roce de los pasos de las enfermeras que iban y venían como sombras. Alejandro estaba sentado en una silla de metal, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Había rezado, había llorado, y aún así, la sensación de vacío seguía instalada en su pecho. Cerró los ojos un momento, buscando descanso, cuando un murmullo suave lo hizo levantar la cabeza. Allí, en medio del pasillo iluminado por una tenue luz amarillenta, estaba el niño descalzo.
quieto, sereno, observándolo como si supiera que Alejandro lo esperaba. «Tú otra vez», susurró Alejandro con un hilo de voz. El niño sonrió, pero esta vez no estaba solo. A su lado, una figura se dibujaba con claridad. Un hombre de presencia serena, con mirada profunda y un resplandor sutil que no cegaba, sino que llenaba el lugar de calma. No había dramatismo en su aparición. Era tan real como la pared del hospital, tan humano como la respiración que Alejandro sentía acelerada en su pecho. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Sabía quién era, aunque nunca lo hubiera visto. No necesitaba presentaciones. Jesús miró al joven con ternura. Su voz cuando habló no sonó como un trueno ni como un canto, sino como un susurro que resonaba directamente en el alma. «No tengas miedo». Alejandro tembló. Se levantó lentamente, con las piernas inseguras, y apenas pudo articular palabras. «¿Eres...?» Jesús inclinó la cabeza, con una serenidad infinita. «Estoy aquí». El médico sintió que todo lo que había resistido durante años se quebraba en un instante. No había argumento, no había explicación racional que pudiera negar lo que veía. Las lágrimas le nublaron la vista. «No entiendo», murmuró. «¿Por qué yo?» El niño descalzo dio un paso adelante y lo miró con una dulzura desarmante. «Porque necesitabas verlo». Alejandro cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Todo su orgullo, sus certezas, sus dudas, se desmoronaron como un castillo de arena. Jesús se acercó un poco más y, sin tocarlo, le transmitió una paz que nunca había sentido. «Tu madre no está sola, tú tampoco». El joven sollozó en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Durante años había buscado explicaciones, había huido de la fe, había despreciado lo que su madre siempre creyó. Y ahora, frente a esa presencia, no podía más que rendirse. «No soy digno», alcanzó a decir entre lágrimas. Jesús respondió con suavidad: «Nadie lo es. Por eso estoy aquí». El silencio volvió a envolver el pasillo, pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio lleno de calma, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro levantó la cabeza, con el rostro empapado de lágrimas, y vio cómo lentamente la figura comenzaba a desvanecerse junto al niño descalzo. «Espera», exclamó con desesperación. Jesús lo miró una última vez, con una sonrisa serena. «Confía». Y entonces tanto él como el niño desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Alejandro permaneció de rodillas, con el corazón agitado, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no había dudas. Lo que había visto no era una ilusión, era una certeza grabada en su alma. Cuando regresó a la habitación de su madre, se sentó junto a ella en silencio. La tomó de la mano y por primera vez en su vida adulta, sintió que podía entregarse por completo a esa fe que siempre había negado. Y aunque no sabía lo que vendría después, en ese momento lo único que importaba era la paz que lo envolvía. El amanecer trajo consigo un aire distinto. El cielo, todavía grisáceo, parecía despejarse lentamente sobre la ciudad. Alejandro había pasado la noche en vela, con la mirada fija en su madre, repasando una y otra vez lo que había visto en el pasillo. No se atrevía a contárselo a nadie. Era demasiado sagrado, demasiado íntimo, como para ponerlo en palabras. Doña Carmen respiraba con dificultad, pero su rostro estaba más sereno que en días anteriores. Alejandro tomó nota de cada signo vital: la presión, la frecuencia cardíaca, la oxigenación. Lo que vio lo dejó confundido. Los números, que la noche anterior se habían desplomado, ahora mostraban una mejoría inesperada. Cuando entró el doctor Hernández, revisó las gráficas con escepticismo. «Esto no tiene sentido», dijo arrugando el ceño. «Sus niveles deberían estar en descenso, no en ascenso». Alejandro se quedó en silencio, observando a su madre. «¿Es posible que el cuerpo se recupere así de pronto?», preguntó con voz contenida. Hernández negó con la cabeza. «No en este estado, no con este diagnóstico». María Fernanda,
que estaba de pie junto a la cama, sonrió con lágrimas en los ojos. «Se los dije. Dios escucha». Hernández bufó, incrédulo, y salió de la habitación. Alejandro, en cambio, permaneció allí, incapaz de apartar los ojos de su madre. Doña Carmen abrió los suyos lentamente y lo miró. «Hijo, ¿qué pasó?». Él tomó su mano, conmovido. «Eso quisiera saber yo, mamá, pero lo importante es que estás mejor». Ella sonrió con dulzura. «Te lo dije, nunca estamos solos». Las horas transcurrieron con una calma inusual. Los médicos entraban y salían, repitiendo que no había explicación lógica. Algunos hablaban de una mejoría temporal, otros de una reacción inesperada al tratamiento. Alejandro escuchaba, pero en el fondo sabía lo que había visto. Cuando se quedó a solas con su hermana, ella lo observó detenidamente. «Ale, ¿qué tienes? Te noto diferente». Él guardó silencio por un momento, hasta que al fin respondió. «Anoche lo vi». «¿A quién?», preguntó ella expectante. Alejandro bajó la voz. «A Jesús». María Fernanda se cubrió la boca con las manos, conteniendo el llanto. «¿De verdad?». Él asintió con los ojos húmedos. «No sé cómo explicarlo. No fue un sueño, no fue mi imaginación. Estaba allí. Y el niño también». Fernanda le tomó la mano, emocionada. «Ahora entiendes lo que mamá siempre creyó». Alejandro suspiró. «Sí, y aunque no tenga lógica, no puedo negarlo». Ese día, la noticia de la mejoría de doña Carmen se esparció entre los pasillos. Enfermeras que la habían visto casi inconsciente, ahora se sorprendían al verla sentarse un poco, pedir agua y sonreír. Lupita, conmovida, se acercó a Alejandro. «Doctor, esto es un milagro». Él no respondió. Solo la miró con un gesto que, por primera vez, no fue de rechazo. Al caer la tarde, Alejandro salió a caminar por el hospital. El ambiente parecía distinto, menos pesado, más luminoso, como si todo hubiera cambiado de un momento a otro. Y en lo profundo de su ser lo comprendió. No importaba que los médicos no encontraran explicación. Él ya no la necesitaba. Lo que había visto, lo que había sentido era suficiente. Volvió a la habitación y encontró a su madre dormida, respirando con calma. Se sentó junto a ella, cerró los ojos y, sin darse cuenta, murmuró una oración sencilla, casi infantil, pero sincera. «Gracias». En ese agradecimiento se resumía todo lo que nunca había podido decir. Y aunque la incertidumbre del futuro seguía allí, en su corazón sabía que algo se había roto para siempre, la barrera entre su razón y la fe. El hospital ya no parecía el mismo para Alejandro. Los pasillos, que antes le parecían fríos y asfixiantes, ahora tenían un aire distinto, como si la esperanza hubiera regresado de golpe. La mejoría de su madre sorprendía a todos, pero en él despertaba algo más profundo, una transformación silenciosa que lo obligaba a mirar todo desde otra perspectiva. Durante sus rondas como residente, comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Cada paciente ya no era solo un diagnóstico o un número en una hoja, eran personas con historias, familias, miedos y anhelos. Una mujer con insuficiencia hepática le mostró la foto de sus nietos, y Alejandro se sorprendió escuchándola con genuina atención, en lugar de limitarse a hablar de cifras. Un hombre con cáncer terminal le pidió que lo acompañara en un Padre Nuestro, y aunque no se atrevió a repetir las palabras, se quedó de pie junto a él, en silencio, compartiendo su fe. Esa cercanía con los pacientes lo conmovía de un modo nuevo. Recordaba la voz del niño descalzo repitiendo aquella frase: «Él me dijo que tu madre sanaría». Esa sentencia no era solo una promesa, ahora la entendía como un llamado a ver la vida desde un ángulo diferente. Una tarde, sentado junto a María Fernanda en la cafetería, se atrevió a confesar lo que lo inquietaba. «¿Y si todo esto no fue solo para que mamá se recuperara?», dijo revolviendo distraídamente su café. «¿Y si también era para que yo cambiara?». Su hermana lo miró con una sonrisa tranquila. «Eso pienso desde hace tiempo. A veces Dios nos habla de maneras que no queremos escuchar». Alejandro bajó la voz,
como si temiera que alguien lo oyera. No dejo de pensar en ese niño. ¿Quién era? ¿De dónde salió? Nadie más lo ha visto. Fernanda entrelazó las manos sobre la mesa. Tal vez nunca lo sepamos, pero lo importante no es quién era, sino lo que dejó en ti. Alejandro asintió lentamente. Había algo en esa respuesta que lo desarmaba. Más tarde, en la habitación se sentó junto a su madre. Ella, todavía débil, sonreía con una serenidad inquebrantable. «Mamá», dijo él con la voz cargada de emoción, «necesito pedirte perdón». «¿Perdón? ¿Por qué, hijo?», preguntó ella sorprendida. «Por no creer, por haber rechazado todo lo que tú siempre me enseñaste». Doña Carmen le acarició la mano con ternura. «No tienes que pedirme perdón. La fe no se impone, hijo. Cada uno tiene su camino. Lo importante es que ahora has abierto tu corazón». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante años había cargado con la soberbia de creer que lo sabía todo. Ahora entendía que siempre había estado incompleto. Esa noche salió a caminar por los jardines del hospital. El aire fresco lo envolvía y el murmullo distante del tráfico de la ciudad lo acompañaba. Miró al cielo estrellado y por primera vez en mucho tiempo se permitió hablar en silencio. «No sé cómo hacerlo bien, pero gracias». No hubo respuesta audible, ni visiones espectaculares. Solo un sentimiento de paz que lo llenó por dentro, suficiente para seguir adelante. Al regresar se cruzó con Lupita, la enfermera. «Doctor», le dijo ella sonriendo, «lo noto diferente». Ya no camina con el ceño fruncido. Alejandro sonrió levemente. «Tal vez es porque empiezo a ver las cosas de otro modo». Ella lo miró con complicidad. «Eso le hace bien, no solo a usted, sino a sus pacientes». Aquella frase lo acompañó de vuelta a la sala de su madre. Todo parecía tener un nuevo sentido. Su vida no volvería a ser la misma, porque algo dentro de él ya había cambiado para siempre. Y aún así, una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Quién era realmente ese niño descalzo que había aparecido en los pasillos del hospital? La noticia de la recuperación de doña Carmen se extendió por el hospital como un murmullo que corría de boca en boca. Algunos lo llamaban mejoría espontánea, otros lo atribuían a la buena respuesta del organismo. Pero entre enfermeras y pacientes, muchos susurraban una palabra que Alejandro había evitado siempre: milagro. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. El niño descalzo no había vuelto a aparecer. Alejandro recorría los pasillos en silencio, con la esperanza de verlo en algún rincón, pero no encontraba rastro alguno. Preguntó discretamente a otros pacientes y familiares. ¿Han visto a un niño? ¿Camina solo, sin zapatos?, preguntaba. Las respuestas eran siempre las mismas: un gesto de desconcierto, una negativa, a veces una sonrisa incrédula. «Aquí no entra ningún niño así», dijo Lupita, la enfermera, con firmeza. «Menos en estas condiciones». Alejandro frunció el ceño. No podía ser. Lo había visto varias veces, lo había escuchado con claridad. Una tarde, mientras tomaba café en la cafetería, se animó a hablar con un grupo de médicos jóvenes. ¿Alguno de ustedes ha notado a un niño rondando por los pasillos? Se miraron entre ellos y soltaron una carcajada ligera. «Lo que faltaba», dijo uno de ellos. «Ramírez, creo que ya no duermes lo suficiente». Él no insistió, pero en su interior crecía una certeza. No era producto del cansancio. El niño había estado allí. Esa noche, mientras cuidaba a su madre, habló en voz baja con María Fernanda. «No lo veo desde hace días. ¿Y si ya no vuelve?» Ella lo observó con ternura. Tal vez cumplió su misión. «¿Y cuál era esa misión?», preguntó Alejandro con ansiedad. «Mostrártelo», respondió su hermana con calma. «Abrir tu corazón». Alejandro guardó silencio. Quizás tenía razón. Tal vez el niño no estaba destinado a quedarse, sino a aparecer solo en el momento preciso. Al día siguiente, en la capilla del hospital, Alejandro se sentó en silencio frente a las veladoras encendidas. Había familiares que rezaban con fervor. Algunos lloraban,
Otros simplemente permanecían con la cabeza inclinada. Miró alrededor, con la secreta esperanza de ver al pequeño, pero no lo encontró. Un hombre mayor sentado junto a él notó su inquietud. ¿Busca a alguien?, preguntó. A un niño, respondió Alejandro sin pensarlo, descalzo, con mirada tranquila. El hombre lo observó con curiosidad. Aquí no hay niños así, pero a veces Dios manda mensajeros donde menos lo esperamos. Alejandro se estremeció. Al regresar a la habitación, encontró a doña Carmen despierta acariciando el rosario con los dedos. «Hijo, ¿qué tienes? Te noto pensativo». «Nada, mamá», dijo él, aunque en su interior ardía la pregunta que no lo dejaba dormir. Doña Carmen sonrió. «Si es sobre ese niño que mencionaste, no lo busques más. Cuando Dios manda señales, no siempre permanecen». Alejandro sintió un escalofrío. Ella nunca lo había visto, pero parecía entender. Esa noche, al caminar una vez más por el pasillo donde lo había encontrado tantas veces, supo que ya no volvería a verlo. Y aunque una parte de él deseaba con desesperación que apareciera, otra comprendía que no era necesario. El niño había cumplido su propósito. Y Alejandro, aunque seguía sin todas las respuestas, ya no era el mismo que lo había visto por primera vez. El alta médica llegó semanas después, contra todo pronóstico. Doña Carmen salió del hospital con paso lento, apoyada en el brazo de Alejandro y con María Fernanda cargando una pequeña bolsa con medicinas. El aire fresco de la calle la recibió como un regalo, y en sus ojos brillaba una gratitud que las palabras no alcanzaban a describir. Al llegar a casa, el aroma de la cocina volvió a impregnarlo todo. Tortillas calientes, café de olla, las paredes llenas de fotografías familiares. Alejandro observó a su madre sentarse en su sillón favorito, acariciando la imagen de la Virgen que su hermana había llevado al hospital. Era como si la vida le devolviera un instante de normalidad, pero en realidad nada era igual. Esa noche, mientras compartían una cena sencilla, doña Carmen habló con voz pausada. «Hijos, no sé cuánto tiempo más me regale Dios, pero lo que importa no es cuánto viva, sino cómo. Y yo ya me siento en paz». María Fernanda le tomó la mano, emocionada. «Mamá, te tenemos con nosotros, y eso es lo más grande». Alejandro, en silencio, la observaba. Su madre estaba más débil, pero irradiaba una fortaleza interior que lo conmovía. Más tarde, en la soledad de su cuarto, Alejandro se miró en el espejo. No era el mismo hombre que había entrado al hospital lleno de certezas científicas y orgullo. Ahora veía a alguien transformado, alguien que entendía que la vida no podía medirse solo en cifras ni estadísticas. Recordó la presencia del niño, la mirada serena de Jesús en el pasillo, y supo que esas experiencias lo habían marcado para siempre. Días después, de regreso en el hospital, visitó a sus pacientes con una actitud distinta. Ya no era solo el médico que daba órdenes rápidas y análisis fríos. Ahora se detenía a escuchar, a mirar a los ojos, a preguntar por las historias detrás de cada enfermedad. Una mujer anciana le tomó la mano y le dijo: «Doctor, usted tiene algo distinto». Su voz da calma. Él sonrió levemente. Tal vez porque aprendí a mirar con otros ojos. En las noches, al cerrar los ojos, las palabras del niño seguían acompañándolo como un eco inquebrantable. Él me dijo que la sanaría. Nunca volvió a verlo, pero comprendió que no hacía falta. La señal ya había sido dada, y lo que importaba era lo que había cambiado en su interior. Un domingo, acompañó a su madre y a su hermana a la parroquia de Coyoacán. Caminó entre la multitud que encendía velas y elevaba oraciones. Por primera vez en muchos años no se sintió ajeno. Se arrodilló en silencio sin buscar explicaciones, solo agradeciendo. Al salir, doña Carmen lo abrazó. «Hijo, siempre supe que volverías a abrir el corazón». Alejandro no respondió, pero la apretó con fuerza, con lágrimas contenidas. La vida siguió, con sus desafíos y sus incertidumbres, pero en su interior ya no había el vacío de antes. Había fe, había gratitud. Había un recuerdo imborrable que lo acompañaría siempre.
el de aquel niño descalzo que, con palabras sencillas, le había mostrado un camino que nunca pensó recorrer. Y así, Alejandro comprendió que la verdadera sanación no había ocurrido solo en el cuerpo de su madre, sino también en su propia alma. Nunca olvidó esa experiencia, y cada vez que el miedo regresaba, repetía en silencio la promesa: Él me dijo que la sanaría. Querido oyente, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para que sigas descubriendo relatos que inspiran y transforman. Y no olvides hacer clic en el video que aparece ahora en pantalla. La siguiente historia puede darte la esperanza que hoy estás necesitando.